Muy buenos días, hermanos. Espero que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y esperando que el Señor sea glorificado en nuestro vivir diario y también dándole gracias por su cuidado para con nosotros. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y también esperamos que cada uno de ustedes puedan darle la honra, las gracias y la honra a nuestro Padre Celestial. Estamos muy contentos porque el Señor ha sido fiel y vamos a orar y darle gracias por su fidelidad. Amén. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia, porque tú eres Dios bueno, Dios misericordioso, que no nos pagas conforme a nuestras iniquidades y tampoco, Señor, nos tratas como si fuéramos algo que nos sirve. Gracias te damos porque tú nos amas a pesar de nosotros y te ruego, Padre, que de esta manera nos permitas llegar ante tu presencia alabando tu nombre, dándote gracias a ti, Padre Dios, por tu amor, tu gracia. Y te ruego, Padre, que tomes este tiempo y que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu estén todos, Señor, concentrados en ti para honrarte como tú mereces. Así te damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cada uno de nosotros estamos en una manera en este tiempo difícil y esperamos que el Señor también nos dé de su paz, nos dé de su tranquilidad, ¿verdad? Como dice su palabra, Él es nuestra paz, ¿verdad? Nuestro shalom. Él nos permite estar completos por su gracia y su misericordia. Entonces vamos a darle la honra y la gloria. ¿Y qué les parece si lo hacemos cantando? Amén. Cristo fiel te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser. 333. Vamos a cantarlo con gusto y con ganas. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Bueno, espero estemos orando y sigamos orando también por cada una de las personas que están en responsabilidad en los hospitales y también que el Señor sea con ellos, ¿verdad? Con los médicos, con las enfermeras, que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que les dé energía. Como les decía la última vez que hablamos acerca de esto,
Ya muchos de ellos ya están cansados, ya están fatigados con todo lo que han pasado. Y a la verdad, cada uno de nosotros también podemos darnos cuenta de que Él ha sido fiel en nuestro vivir diario, pero en la vida de ellos ha sido un poco más cargado de trabajo, ¿verdad? Cada uno de nosotros también podemos gozarnos y alegrarnos en Cristo Jesús en esta manera. Sigamos orando también por México, por Venezuela, por todos los países que están siendo afectados, y que estaba viendo el otro día, según un mapa de todos los lugares donde está contaminado, en rojo, y solamente unos cuantos países no tienen este problema. La pregunta que me hago es si es real o no es real, porque a veces pienso que es extremo, ¿verdad? Pero la realidad es algo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Ahora, cuando nosotros vivimos en esta tierra tenemos que enfrentar todo lo mismo que todos, pero el Señor da gracia al humilde y da paciencia también, y da también sabiduría. Entonces esperamos que el Señor sea en la vida de cada uno de nosotros para honrarle y para glorificarle como Él merece. Espero que todos estén leyendo su Biblia en voz alta. Espero que cada uno de ustedes lo esté haciendo de una manera en que se goce y se alegre al hacerlo. Es algo que es medicina al alma y es algo que realmente necesitamos cada día. También estamos en un mundo donde se ha escuchado, donde la lucha cristiana es cada vez más fuerte, más ideas, más filosofías, más cosas que salen. En algunas cosas son turbulentas, pero también Dios es fiel en medio de cada una de ellas. Le doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que están orando. Sigan orando, por favor, por unos por otros, y también los que no están orando, les ruego que piensen muy en serio en cuanto a esto, en la oración, y es algo que tenemos que hacer constantemente. Como he dicho, ¿verdad? No es nada más de tener una posición de oración, podemos estar orando en cada momento a nuestro Padre Celestial. Entonces espero que cada uno de ustedes lo esté haciendo de esta manera. También estén orando para que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Estemos orando por los que están de viaje en este tiempo. Nuestros hermanos Hernández están también orando que Dios les guarde y les bendiga. Ya esperamos que el Señor sea con ellos y también con la familia en cada una de las cosas que van a hacer. Vamos también a darle gracias por cada uno de los que nos están viendo. Y ya saben, estamos en la Iglesia Bautista Osana y estamos en Houston, 5718 Larkin, a todos los que quieran llegar, ¿verdad? 5718 Larkin, y es el 77007, es el área code. Entonces, esperando que el Señor sea con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, bienvenidos, y también que se gocen juntamente con nosotros. Agradezco su compañía y esperamos un día verles cara a cara. Amén. Vamos ahora a cantar otro canto. Esperamos que sea de gozo y de alegría también en la vida de nosotros y de ánimo en nuestro vivir diario. Es el 382. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. 382 de nuestros himnarios. Soldados del Señor Jesús, pendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad, por fe en Jesús al mundo bien podréis así ganar. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Sea amor, perdón.
la senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador y fervida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual, su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por su ayuda, por su misericordia, y también estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por cada una de las cosas que Él viene haciendo en nuestro vivir diario, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos gozamos en Cristo Jesús y nos alegramos en Él. Espero que cada uno de nosotros también nos estemos gozando en la palabra y que la palabra abunde en nuestros corazones como el mismo Señor nos viene enseñando, ¿verdad? En el libro de Colosenses. Pero es la palabra completa, es la que nos llena, nos satisface, nos da dirección y también nos guía y nos alimenta. Otra vez, muy contentos de estar en la casa del Señor y gozosos con alabarle y glorificarle a nuestro Padre Celestial. El jueves, recuerden, tenemos la reunión virtual cada jueves a las 7 de la tarde de Habla, y también hoy en la tarde a las 6 de la tarde tendremos nuestra reunión virtual. Y recuerden de a las 5 tenemos las reuniones de las clases. Este es por medio del Zoom, ¿verdad? Entonces espero que cada uno de ustedes puedan estar atentos a estas actividades, esperando que el Señor sea también glorificado en cada una de ellas. Entonces el miércoles a las 7, si Dios permite, ahí estaremos listos, orando al Padre Celestial que sea con nosotros. De ahí esperamos que el Señor sea en cada uno de los hogares que representamos viendo este programa, y también que el Señor sea con ustedes. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, y esperando que el Señor sea con cada uno de nosotros. Recuerden que es capítulo 1 de Pedro. Y hoy vamos a tener desde el verso 17 hasta el 21. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 hasta el 21. Y dice así la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar que el Señor sea con nosotros. Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu palabra. Ruego que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y crezcamos espiritualmente y crezcamos en la fe para que podamos vivir una vida gloriosa, Señor, como tu palabra nos enseña. Te doy gracias por este tiempo y también gracias por tu fidelidad, y te doy gracias también por tu amor, Señor. Ruego que hables a nuestro corazón otra vez en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Eh, Cada uno de nosotros vivimos en un mundo lleno de conflicto, lleno de problemas, y esto no lo podemos negar. Cada uno de nosotros estamos teniendo bastantes situaciones diferentes, algunos en trabajos, algunos en persona o con personas, ¿verdad? Algunos con salud, algunos con económico, ¿verdad? Es emocional. Espero también que en todo el Señor sea la respuesta para usted, y sabemos bien que Él es nuestra respuesta. Ahora, cuando nosotros estamos viendo la carta de Pedro, tenemos que recordar que es una carta que fue escrita en tiempo que la iglesia estaba siendo perseguida, el tiempo que a los cristianos se les tomaba presos, se les llevaba solamente por ser cristianos o ser seguidores de Jesús o ser seguidores del camino, como en ese entonces se conocían. Cada uno de estos hermanos tenía que vivir una vida santa en medio de todo esto. Entonces, algo que me llama la atención bastante es que ellos estaban en una situación de vida o muerte. Nosotros estamos en situación todavía que podemos decir, podemos controlar, ¿verdad? Sea económico, sea emocional, sea problemas que tengamos en diferentes lugares. Pero cuando la carta de Pedro y en otros lugares en este tiempo hay hermanos que están pasando tiempo muy difícil solamente por el hecho de decir y saber que son cristianos, que están basados en la palabra de Dios. Entonces ellos están sufriendo no nada más persecución, ellos están en una posición de vida o muerte, y a algunos de ellos se les obliga a que nieguen la persona de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y es lo que pasaba en ese tiempo también, en medio de la idolatría y en medio de creer que el César era Dios, y también creer que las personas que se decían ser grandes religiosos eran el problema realmente para la iglesia, y la iglesia era el problema para estas gentes por causa de que traían la verdad y tienen la verdad. Y por supuesto en este tiempo pasa la misma situación. Entonces cada uno de nosotros podemos decir, yo puedo vivir una vida cristiana gloriosa, yo la puedo vivir, usted puede vivirla. Entonces, cada uno de nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es esto? Primero, vivir. ¿Qué es vivir? Tener una dirección, no nada más una existencia. Estamos viviendo, gozando, siendo satisfechos. Una vida cristiana. ¿Qué es esto? Una vida que sigue a Cristo solamente, una vida que está siguiendo la única persona que es digna de alabanza. Es nuestro Dios, Cristo Jesús. Y también Él es el que nos da una vida gloriosa, una vida cristiana gloriosa. ¿Qué es glorioso? Es una vida llena de victoria, una vida llena de victoria tras victoria. Entonces, cada uno de nosotros, cuando vivimos la vida cristiana, hermanos, no es algo de emoción, no es algo místico, es algo real. Es algo que cada uno de nosotros estamos enfrentando. Ahora, aquí no estamos hablando de situaciones como mucha gente lo trata de poner de una manera relativa. No, nuestro evangelio es absoluto. Nuestro evangelio es absoluto. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? No hay una manera de definir esto más que por la fe. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta fe victoriosa, esta fe gloriosa, una vida cristiana gloriosa, nos damos cuenta, por ejemplo, en el verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, la primera pregunta es, ¿de veras invocas a Dios por Padre? ¿De veras crees que tú eres hijo de Dios? Porque si tú lo invocas como Padre, entonces debes de comportarte como Él. Entonces, cada uno de nosotros nos ponemos en una situación muy fuerte, muy difícil, porque dice, y si invocáis por Padre a aquel que os sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y la primera cosa que nos damos cuenta es que Él no hace acepción de personas como muchos de nosotros hacemos. Él no hace diferencia de personas. Ahora, cuando Él dice esto, quiere decir que la oportunidad de salvación es para todo el mundo. No nada más es para cierto grupito. No. Todo el mundo tiene la oportunidad de reconocer a Cristo como Señor y su Salvador. Y entonces a todo el mundo le está dando la oportunidad de invocar a Dios como Padre. Y cada uno de nosotros que conocemos a Cristo Jesús,
tenemos que aprender del carácter de Dios. ¿Cuál es? Que Dios no hace diferencia entre clases sociales, clase de razas. Él no hace diferencia en todo eso. Él hace solamente diferencia es sellado, comprado por la sangre de Cristo o no es comprado y sellado por Cristo Jesús. Entonces, esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que entender claramente. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la palabra del Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, si nosotros decimos que invocamos al Padre, que sin acepción de personas, quiere decir que aún al mismo César que lo estaba persiguiendo, mismo Pedro dijo que se orara por él, que se orara por los gobernantes, gente que era cruel, gente que era maldita, se puede decir, en una manera en que ellos trataban y agarraban a los cristianos y nada más los prendían y como si fuera nada. Entonces, cada uno de nosotros podemos pensar, wow, ¿qué clase de Dios es este? Un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Por qué no nos paga conforme a nuestras iniquidades? Pero también, fíjese lo que sigue más adelante. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor. Y hago la pregunta, si Él quita todo temor, porque dice la Biblia, el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Entonces, él me está diciendo a mí que yo viva una vida en temor. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado en cómo nos conducimos. Tenemos que tener temor por dos razones. Primero, el mundo que nos ve, ¿cómo nos ve? ¿Nos ve como cristianos serios o nos ve como cristianos religiosos nada más? Porque de eso está lleno el mundo. ¿Eres cristiano? Oh, sí, yo soy cristiano. A la ligera. Como nada. Pero luego cuando hablamos, soy cristiano, seguidor de Cristo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi dueño, estamos diciendo que todos mis derechos, todo lo que yo soy pertenece a Cristo y es de Cristo, y todo lo que yo tengo, Él me permite gozarlo para glorificar su nombre y para deleitarme en Él. Entonces, si yo me dedico a Él, tengo que andar con mucho cuidado porque su persona está en juego. Su carácter está en juego. Puedo decir, su carácter se va a medir por cada uno de nosotros. Y podemos decir esto. Y con poco de tristeza. Estaba escuchando un programa el día de ayer que estaba diciendo, muchos de nosotros los cristianos, y mencionó en especial una raza, dijo que son cristianos que ahorita están tomando el cristianismo como nada, a la ligera. ¿Eres cristiano, sí o no? Entonces se hace la pregunta, ¿cuántos de nosotros pensamos en los 10 mandamientos como manera de cumplirse? ¿O cuántos de nosotros pensamos en las bienaventuranzas? Es algo que no practicamos muchos de nosotros. No tenemos un espíritu quebrantado, un espíritu pobre, un espíritu de misericordia. Estamos pensando solamente en recibir más que en dar. Estamos en esta situación como cristianos. Ahora, hay personas que quieren aprovecharse de esa situación, ¿verdad? Y he oído personas que me dicen, usted me tiene que amar porque usted es cristiano. Yo no tengo que amar a nadie. Es mi decisión. Pero en la manera en que yo voy a amar es en la manera que Cristo ama y en la manera que cada uno de nosotros podemos vivir la vida cristiana. Ahora, si usted y yo estamos diciendo que Cristo es el Señor y cada uno de nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, tenemos que conducir nuestra vida de acuerdo a Cristo Jesús. El nivel de Él es alto, no es un nivel bajo. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros decimos que Él es nuestro Padre, tenemos que obedecerlo. Él mismo nos dice, si Él es nuestro Maestro, ¿por qué no aprendemos lo que Él nos enseña? Si Él es nuestro Señor, ¿por qué no lo obedecemos como Él nos manda? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que considerar. Y no vamos a agarrar partes de la Biblia que nos guste y parte de la Biblia que no nos gusta. Otra de las cosas que puedo inclusive decir con un poco de fuerza aquí, o con mucha fuerza, es el hecho de que nosotros escuchamos más la voz del hombre más que de la voz de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el hombre? Y decimos, oh, es el hermano Márquez, es el que dijo esto. Un momento, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a mi vida cristiana? Porque si yo clamo a Dios, Él me va a responder y me va a enseñar cómo vivir la vida cristiana.
Cada uno de nosotros tenemos que conducirnos con temor y temblor. Tenemos que ser llenos de la palabra del Señor, siendo personas que hemos sido transformadas por la sangre de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto también, puedo decirlo, es un resultado de mi comunión con Dios. Ese es un resultado de mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la manera en que yo reacciono es la manera en que voy a dejar saber si soy de Cristo o no soy de Cristo. Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta en la manera en que estamos viviendo. Pero le damos gracias a Dios que Él ha sido fiel a nuestra vida cristiana. Usted, por ejemplo, quisiera que viéramos lo que dice ahí en el verso 17. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No nada más ciertas áreas, ¿verdad? El domingo voy a la iglesia, soy santo, soy hijo de Dios, soy cristiano. No, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también, ¿verdad? Y hay algunos que tratan de hacer inclusive a la hora de la comida, yo no como carne de puerco. ¿Por qué? Porque es una carne que es una carne que Dios dijo que no se debe de comer. Sí, pero hay otros alimentos que dice la Biblia que no se deben de comer y los comen. Hay otros que dice que la mujer no debe de ponerse pantalón. No dice así la Biblia, dice que no se ponga ropa de hombre. Entonces, cada uno de nosotros vamos acomodando nuestra religión o nuestro pensamiento de acuerdo a nuestra religión en lugar de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice más adelante. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y aquí habla del conocimiento de cada uno de nosotros. Sabiendo que. Ahora, ¿usted sabe que usted es rescatado de su vana manera de vivir? Usted es una persona que está consciente, sabe, está seguro de que ha sido rescatado de su pecado y su maldad. Porque dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora, aquí hay unas cosas fuertes que tengo que decir. Muchos de nosotros lo único que escuchamos fue lo que nuestros padres nos enseñaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseñaron nuestros padres? Pura tradición, ¿verdad? Esta es nuestra tradición, esta es nuestra tradición, esto es nuestra tradición. Pero no le enseñaron realmente qué es vivir la vida cristiana. Muchos de ellos dicen así, nosotros somos de esta religión, vemos las enseñanzas de esa religión y viven totalmente ajenos a la religión de ellos. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, estaba oyendo algunas críticas en contra de la iglesia evangélica, las personas que son bíblicas, y en algunas cosas tengo que decir, perdón, porque lo hemos hecho. En otras yo me quedo sorprendido porque oigo que dicen ellos, por ejemplo, nosotros seguimos los 10 mandamientos, ¿ok? ¿Qué pasa con el primer mandamiento? Inmediatamente sale a relucir, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces nos damos cuenta de que sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana de vivir, y eso es de las tradiciones que nos trajeron nuestros padres. Ahora, esta transición de tradiciones en sus conversaciones no son palabra de Dios. Fíjense, es algo interesante que en la versión Jerusalén dice así: herencia corruptible como oro o plata, una vida superficial, cosas que nos acercan a Dios en Cristo Jesús, crean falsa confianza. Pero dice así, la versión: rescatados de la conducta necia de vuestros padres. Es lo que dice la versión Jerusalén. Rescatados de la conducta necia de vuestros padres. O sea, que entramos en un asunto que esta necedad nosotros la tenemos por nuestros padres.
es una mente hueca, una mente que no trae una relación en cuanto a Dios, no nos dirige a Dios, nos separa de Dios. Entonces, cuando yo le enseño a mi hijo cosas que nos separan de Dios, por ejemplo, muchos de nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, usted no debe de tomar, no debe de fumar, no debe decir groserías, no debe de ser grosero con la gente, tiene que ser una persona de buen carácter, tiene que ser un buen trabajador. Eso es ser un buen ciudadano. Eso es solamente ser un buen ciudadano. Pero cuando hablamos de una persona que ama a Dios, no me está hablando de no voy a fumar, no voy a tomar, no voy a hacer, no voy a ofender a Dios. No voy a ofender a Dios, voy a guardar mi vida en santidad, voy a vivir una vida que agrade al Señor. Yo no voy a vivir en la necedad del hombre, voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, voy a vivir de acuerdo a lo que Dios me está enseñando. Entonces, algunos de nosotros creamos nuestra propia religión, nuestras propias convicciones, ¿verdad? Yo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de repente a la iglesia, de repente a la tienda, pero no salgo de esa rutina, de la casa a la tienda, de la casa al trabajo, de la casa a la iglesia y regreso, ¿verdad? No se trata de eso, yo no hago nada malo, no, pero también la Biblia me dice a mí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces cada uno de nosotros tenemos que considerar esto muy de cerca en la palabra de Dios. Quisiera que leyeran Isaías 52, verso 3. Isaías 52, verso 3. Es algo muy interesante que no nada más se especifica en nuestra manera. Dice así, porque así dice Jehová, de baldes fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Entonces dice, porque así ha dicho Jehová, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago? Así dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente blasfemando mi nombre todo el día. Entonces hago la pregunta, si yo sé que Él me ha sacado de ese estilo de vida, ¿por qué tengo que estar bajo esclavitud? Mismo Romanos nos dice que hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir, que ya no estamos bajo esclavitud de pecado, que ya no estamos bajo esclavitud de nuestra vida pecaminosa. En Romanos capítulo 6, el verso 7, fíjese lo que dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Viene la pregunta, ¿para quién vive usted? Así pues, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mucha gente confunde esto. Oh, yo estoy bajo la gracia, puedo vivir como sea. No. La persona que vive bajo la gracia vive bajo la dirección de Cristo Jesús, bajo el amor del Señor. Pero esto no le está dando licencia para pecar, no le está dando licencia para hacer lo que usted quiera, al cabo estoy bajo la gracia, no. La diferencia entre la ley y la gracia es esta. En la ley, hasta que usted no comete pecado, es condenado. Pero en la gracia, dice la palabra del Señor, solamente con el pensar, ya usted ya ha pecado. Si ves a una mujer con lascivia, ya has pecado, has adulterado. Si ves algo con envidia, ya has envidiado. Si aborreces a tu hermano, ya has cometido crimen.
lo has matado en tu mente, en tu corazón. Entonces, esto nos hace a nosotros ver que la gracia es más elevada que la ley, que nuestra conducta no nada más se trata de no hacer, se trata de qué voy a hacer para glorificar a nuestro Padre Celestial, qué es lo que yo voy a hacer para vivir de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta esto, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ahora, nuestros padres, muchos de ellos solamente nos llenaron cosas vanas, ¿verdad? Ay, qué guapo mi hijo, qué bueno mi hijo, y todo esto. Escuché a una mujer que dijo una ocasión, mi hija puede hacer lo que quiera mientras me traiga una A+ a la casa. Si trae una A+ a la casa, ella tiene toda mi libertad. Y yo dije dentro de mí, lo único que está teniendo es un pecador inteligente, porque no tiene más. Es un pecador que está aprendiendo a ser muy intelectual en su manera de vivir, pero en su manera de ser pecaminosa. Puedo decir, un diablo inteligente, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que nosotros decimos, porque nosotros hemos sido rescatados de las tradiciones, de los pensamientos vanos de nuestros padres, de las cosas que no nos llevan a Dios, de las cosas que no tienen un rumbo, que vamos a terminar con ellos, que decimos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En este tiempo hay otro problema que nos estamos enfrentando y que nuestros jóvenes están enfrentando, es el hecho de que haz lo que tú quieras. Si tú eres fiel y tú eres feliz, es tu vida, es tu decisión. No tienes que seguir a nadie. Es cierto, es tu decisión, es tu vida, haz lo que tú quieras. Pero yo te recomiendo esto. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es algo que tienes que tomar muy en serio. Es una decisión que nosotros los padres decimos, bueno, así decidió, así se queda. Y ya lo dejamos que haga lo que quiera nuestro hijo, porque está muy guapo, muy bien parecido y está haciendo el pecado. ¡Ey! Cuidado, porque nosotros somos responsables si no les decimos a nuestros hijos de su pecado y de su maldad. Porque nosotros fuimos rescatados de una manera de vivir vana, una manera de vivir que no lleva a ningún lado, que lleva al infierno, que lleva a la rebelión contra Dios. Entonces, cuando la palabra nos dice a nosotros que nosotros somos personas que sabemos de dónde fuimos rescatados, hermanos, ¿cómo es que queremos que nuestros hijos regresen a eso? Es algo que yo no alcanzo a entender. Vemos las consecuencias del pecado, vemos las consecuencias de la rebeldía, las vimos en nosotros y nosotros le enseñamos a nuestros hijos cosas de tradiciones. No, hermanos, no. Tenemos que tener cuidado, tenemos que enseñarles palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, nos dice el Señor que a nuestros hijos les debemos de enseñar cuando estamos en el camino, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al mercado, cuando andamos en casa, cuando estamos comiendo. Tenemos que nuestra conversación debe ser el Señor. Y no es así. Y nuestros hijos crecen y no toman en serio las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los padres no las tomamos en serio. Hay personas que agarran la iglesia solamente como un negocio. O aquí puedo hacer dinero. Ok, haga dinero, haga lo que usted quiera. Pero va a llegar el momento en que usted y yo demos cuenta a nuestro Padre Celestial por medio de las cosas hechas. Ahora, esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis y esto nos hace ver cómo el Señor nos va a cada uno de nosotros a juzgar, cómo Él nos va en capítulo 20, como dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. En 1 Corintios también dice que la obra de nosotros va a ser pasada por fuego. Entonces, cada uno de nosotros que sabemos de dónde hemos sido rescatados, tengamos cuidado de caer en lo mismo, tengamos cuidado de regresar a ello. El mismo Señor nos dice que nosotros tengamos cuidado, que no debemos de regresar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comprados. Ahora mire, fíjese lo que dice en el verso 19.
nosotros no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir como cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí dice sino como un cordero, y la idea es que un cordero que pasó la examinación, un cordero que no nada más porque es un cordero para sacrificio para Dios, y el Señor demandaba y demanda santidad, perfección. Entonces, no nada más se dice, ese es para la gloria de Dios, es un corderito para la gloria de Dios. Vamos a sacrificarlo para la gloria de Dios. No, ese corderito tenía que pasar el examen, lo checaban, que no hubiera hueso roto, que no tuviera sarna, que su piel no tuviera nada irritado, que no fuera enfermizo. Era un cordero que tenía que estar sano y perfecto. Entonces, y tenía que estar limpio, que no tuviera nada que pudiera negarse a ese animal, que sea digno de ser una ofrenda a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, a Cristo Jesús se le examinó desde el mismo momento. Nos damos cuenta que Él pasó por todas las tribulaciones posibles cuando era niño, y luego cuando llegó adolescente nos damos cuenta que pasó examen podríamos decir, de teología a los 12 años. Luego a los 30 años le preguntan y le preguntan y le preguntan, con el fin de hacerlo caer en una trampa constantemente. Y nos damos cuenta que el Señor Jesús contestaba como autoridad. Y la misma gente decía, este hombre contesta con autoridad, no como los fariseos. O sea que Él fue puesto a prueba, un cordero que fue puesto a prueba. Y dice que no se halló pecado en su corazón, no se halló pecado en su boca, no se halló pecado en su conducta, no se halló pecado absolutamente en nada. Es un Dios y es el único Dios que ofrece salvación. Ningún otro Dios ofrece salvación. El único que da la salvación es Cristo Jesús. Y usted lo puede estudiar en su religión, en su tradición, y se va a dar cuenta que usted no tiene la salvación. Usted la tiene que ganar. En Cristo Jesús, por la fe, nosotros, en Cristo Jesús. Y no es por nosotros, es porque nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos la bendición de Dios, el amor de Dios para con nosotros, y nosotros dijimos, ok, he pecado, he ofendido el nombre de Dios, me arrepiento, empieza una nueva vida. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él nos lava con su sangre bendita. ¿Por qué? Porque su sangre es santa, es perfecta, es ante la presencia de Dios intachable. Es algo que no es una sangre que está contaminada, nada. Es algo que es para alabanza de Dios. Dios mismo lo aceptó. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente, él estaba bautizando no para bautizar gente y decir, bauticé 50, bauticé 100, no. Él no quería bautizar por 50. Él estaba bautizando porque el Señor le dijo, cuando estés bautizando, vas a ver a un hombre que él va a descender el Espíritu Santo sobre él. Y descendió en forma de paloma. Y entonces cuando Juan el Bautista lo ve, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cada uno de nosotros nos damos cuenta que cada vez que nosotros vivimos la vida cristiana, Él se goza, Él se alegra. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que Él vivió para salvarnos. Entonces, cada uno de nosotros vivimos en la vida cristiana. Cada uno de nosotros podemos decirle, Señor, gracias a Dios por su fidelidad para con nosotros. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno en nuestra vida cristiana. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, hemos alcanzado su misericordia por la sangre de Cristo Jesús, que Él nos ha lavado con su sangre bendita. Hermano, y esto no es algo de si yo soy pastor o mi hijo es hijo de pastor, o no, aquí es una relación personal. Entonces, la sangre de cordero no tiene mancha, no tiene contaminación. Y fíjese en el libro a los Hebreos, capítulo 10, es algo que el Señor nos enseña en una manera grandiosa.
acerca del Cordero de Dios. En el verso 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Cada uno de nosotros nos damos cuenta que Él quitó el pecado de nosotros. Es la sangre preciosa de Cristo, es la sangre que no fue contaminada, es la sangre que no tiene mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces lo tiene que hacer? Nada más una vez, dice en el verso 10, capítulo 10, verso 11, capítulo 10, verso 11 a los Hebreos, dice: y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios. Y dice en el verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una bendición tan grande que cada uno de nosotros nos damos cuenta de que este sacrificio es perfecto para cada uno de nosotros. Ahora, si usted es de las personas que está buscando una manera de salvación, le digo, Cristo mismo nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjese por qué. Porque el mismo Pedro nos está enseñando eso. En el verso 20 dice: destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestaron los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, cuando nosotros oímos esta frase, en los tiempos finales, estamos hablando del cronos, no, del tiempo kairos, que es el tiempo de etapas. Es la última etapa, es la última oportunidad que tenemos, es Cristo Jesús, para ser salvos delante de Dios. Esto, cuando dice esto es los últimos tiempos, imagínense, en el tiempo de Pedro ya eran los últimos tiempos. ¿Qué será ahora que ya estamos cerca de 2000 años que ha pasado todo esto? Entonces, es algo que cada uno de nosotros debemos de considerar muy seriamente y muy de cerca, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, fíjese el último texto que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en el tiempo postrero por amor de vosotros. O sea, el amor que Dios tiene a cada uno de nosotros, a usted y a mí, es lo que a Cristo le hizo esperar. En Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, cuando llegó ese tiempo exacto, el cronos, que el kairos, ese tiempo, que ese es el momento en que Cristo tiene que nacer. Este es el momento en que el Señor va a hacer su obra. Y si usted ve la situación, es en el momento que se usó la cruz, la muerte más cruel que se puede imaginar. Esta es una muerte de estilo romana, que es algo que ellos hacían a todos los rebeldes y a todos los que se ponían a su gobierno, los crucificaban y hacían cercas, se puede decir, de personas crucificadas. Y a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde lo crucificaron? En medio de dos bandidos, ¿verdad?
en medio de dos criminales. Y siempre la persona que era en medio, que estaba crucificada en medio, esta persona era la peor de los criminales. Entonces quiere decir que Cristo tomó el lugar del peor de los criminales por usted y por mí. Y esto nos debe de animar a nosotros, nos debe de alegrar a nosotros, que es por amor de nosotros, que es por amor de usted, por amor de mí, que Dios tomó esa decisión de esperarse hasta ese momento, y entonces es la última oportunidad que nosotros tenemos. Y entonces, fíjese lo que dice en el verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, ¿qué es el propósito de que Cristo vino? Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El hombre, toda la humanidad. Adán y Eva pecaron y toda la humanidad estaban en ellos representados. Entonces el pecado de ellos se nos fue pasando a nosotros, Después nosotros cambiamos un poquito el pecado, le empezamos a pasar a nuestros hijos en tradiciones, pero no los acercábamos a Dios. Pero entonces llega nuestro Señor Jesucristo y Él nos acerca el camino nuevo y vivo. Otra vez repito Juan 14:6, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces cada uno de nosotros nos damos cuenta que el único camino es Cristo Jesús. Ahora, no todas las religiones nos llevan a Dios, no. Mucha gente dice eso, todas las religiones nos alejan de Dios. Cristo es el único que nos acerca a Dios. Es más, Él es Dios, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él es el único que nos da a nosotros todo eso. ¿Por qué? Porque Él es el que nos acercó al Padre. Él nos rescató para regresar a la comunión con el Padre. Él nos salvó para otra vez gozarnos con Cristo. Él nos salvó para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice la palabra, el mundo no nos conoce porque no le conoció tampoco a Cristo. Entonces, todo lo que hemos hablado hoy es algo que nos lleva a una vida cristiana gloriosa. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo soy la persona que ha sido recipiente de esta bendición. Dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le ha resucitado a los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Entonces Él a mí me permite vivir una vida gloriosa, una vida de victoria, una vida de júbilo, una vida de gozo, una vida en medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio de todo lo que nosotros estamos pasando. Hay una esperanza, hay una fe, hay ese gozo que no es vano, que no es hueco, que no es algo que es corrupto. Es algo que la misma palabra me enseña a mí, que yo puedo vivir esta vida cristiana gloriosa. ¿Por qué? Porque estoy en el camino en Cristo Jesús. Y Él a mí me dijo que yo soy su hijo. Entonces, esta restauración que Él hizo conmigo es el resultado de mi salvación, es el resultado de mi comunión. Y esta restauración también me lleva a mí a un conocimiento pleno de la persona y obra de mi Señor Jesucristo y su carácter y su persona. Y esto a mí me lleva también a identificar que yo he sido comprado por un precio muy alto, la sangre preciosa de Cristo. Esto es lo que a mí me lleva a la relación con mi Dios, con mi Padre Celestial. Yo no llego al Padre Celestial porque soy bueno. Si alguien no es bueno, soy yo. Conociendo quién fui, cómo viví, cómo hice mi vida antigua sin Cristo, es algo que es vergonzoso para mí el recordar solamente, o el pensar que pudiera yo considerarme una persona buena. Y si yo soy consciente, yo soy una persona que es honesta consigo mismo, hermano, amigo, usted y yo, si empezamos a examinar nuestras vidas, hay cosas que nos avergüenzan, hay cosas que nos llevan a la condenación, hay cosas que nos matan espiritualmente, que nos separan de Dios totalmente. Pero gracias a Dios
que Cristo nos limpia con su sangre bendita y Él nos quiere acercar al Padre Celestial y Él nos quiere decir, ven a mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él mismo me dice a mí, yo te quiero salvar, yo he venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Él me dice a mí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no quiere que tú te hagas un religioso, Él quiere que te hagas hijo de Dios. Pero no lo puedes hacer por tus propias fuerzas. Tienes que reconocer que eres una persona que ha ofendido a Dios. Y no creas esto de que todos somos buenos, porque la Biblia dice, porque todos hemos pecado y hemos sido desechados de la gloria de Dios. Pero dice, la paga del pecado es muerte. Cristo pagó por nuestro pecado. Cristo pagó por nuestra maldad. Y dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos regresa a Dios y nos regresa a la comunión con Él. Y entonces yo te invito, si nunca has hecho esta oración en serio, deja de poner los ojos en el hombre. Pon tus ojos en Cristo. Él es el único que pagó, Él es el único que es digno de toda alabanza y Él es el único que te lleva a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no dice yo sé el camino, Él dice yo soy el camino. Vamos a orar y yo le invito a que usted pueda vivir esta vida gloriosa en Cristo Jesús. Yo le invito a usted que reconozca a Cristo como su Señor y Salvador para que usted pueda tener esta vida gloriosa en medio del tiempo difícil, en medio de la persecución, en medio de lo que sea. Y usted se puede levantar y con cara alta y poderle cantar a nuestro Padre Celestial en medio de los tiempos más difíciles que usted puede imaginarse. Vamos a orar y que la gloria de cada uno de nosotros como cristianos sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia, Señor, para darte a ti, solamente a ti, toda la honra y toda la gloria, Padre Dios. Y deja que quita a nosotros, Padre Dios, que sigamos buscando cosas vanas, cosas que nada más nos llenan de aire, Padre Dios, y no hay realidad en ellas, Padre Dios, cosas temporales, cosas corruptibles. Muchos de nosotros estamos enfocándonos en dinero, muchos de nosotros estamos enfocándonos en comodidad. Pero va a llegar el día, Padre, que tú vas a venir a juzgar al hombre de acuerdo a sus obras. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a darte a ti, solamente a ti, la honra y la gloria. Y te damos las gracias por la salvación que nos das en Cristo Jesús. Pero en este momento también te ruego por aquellos, Padre, que no te conocen a ti como su Señor, que no te conocen a ti como su Dios. Que tú tengas misericordia de ellos, Padre Dios, y que dejen de vivir en esa manera vana, donde tú, Padre Dios, les enseñas y nos enseñas a nosotros que tú eres el único que salva, tú eres el único que cambia la vida, tú eres el único que nos da propósito de ser, Señor. Te ruego, Padre, que cada una de estas personas reconozcan su pecado y su maldad y que se acerquen a ti, Padre Dios, en humildad y diciéndote, Señor, me rindo ante ti. Te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi Salvador. Te ruego así que tu nombre sea exaltado en mi vida y me permitas vivir una vida gloriosa para ti, porque lo quiero hacer para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos las gracias, la honra y la gloria. Amén. Amén. Y que Dios les bendiga. Si Dios nos da licencia, nos vemos hoy en la tarde a las 6 de la tarde y recuerden de la clase a las 5, ¿ok? Que Dios les bendiga mucho.